Un director encubierto visita su propio banco para retirar efectivo y se detiene en seco cuando el empleado lo niega. Alexander Hayes se ajusta su gorra de béisbol desgastada y se pasa la mano por su barba de 3 días. La chaqueta caqui y los vaqueros se sentían extraños después de años de trajes a medida. Miró su reflejo en las puertas de cristal del Prime Trust Bank, su banco, y apenas se reconoció a sí mismo. Perfecto como director ejecutivo de Prime Trust. Alexander había construido la reputación del banco con un servicio al cliente excepcional, pero últimamente los índices de satisfacción del cliente habían estado bajando. La junta estaba preocupada y, francamente, él también. Era hora de ver qué estaba sucediendo realmente en el frente. Pensó que Alexander había planeado esta visita encubierta durante semanas. Creó un alias completo, Alexander Peterson, un contratista local con la identificación correcta y una cuenta bancaria genuina. Solo su esposa y su asistente de mayor confianza sabían sobre la operación. Se unió a la fila en el centro del vestíbulo observando cómo los cajeros procesaban las transacciones con distintos grados de entusiasmo. Después de 15 minutos, llegó al frente de la fila. Siguiente cliente, por favor. Alexander se acercó a la estación de cajero número 4, donde una joven con una etiqueta con el nombre Jessica miraba la pantalla de su computadora. Buenos días. Alexander dijo con una sonrisa amistosa. Jessica miró. Brevemente, ¿cómo puedo ayudarlo hoy? Me gustaría hacer un retiro de mi cuenta corriente. Por favor. Deslizó su identificación y tarjeta bancaria por el mostrador. Cantidad que pidió tomando su tarjeta sin mirarlo. 500 pesos. Por favor. Jessica deslizó su tarjeta y escribió su información en el sistema mientras estudiaba la pantalla. Su expresión cambió, sus cejas se fruncieron y frunció el ceño. ¿Algo anda mal? Alexander preguntó. Señor, ¿podría esperar un momento? La voz de Jessica había perdido su tono aburrido y ahora tenía un borde de sospecha. Tomó su teléfono y susurró algo que Alexander no pudo entender. Se formó un nudo en el estómago de Alexander. Esto no era parte de la prueba de servicio al cliente que había planeado en 2 minutos. Un gerente vestido de traje apareció detrás de Jessica, se inclinó sobre su hombro, estudió la pantalla y luego miró fijamente a Alexander con una mirada fría. Su no etiqueta leer. Martin Davis, gerente de sucursal. El señor Peterson. Davis dijo, su voz entrecortada. ¿Le importaría pasar a mi oficina? Tenemos algunos problemas con su cuenta que deben discutirse. Alexander siguió a Davis a una oficina con paredes de vidrio al costado del vestíbulo. Mientras caminaban notó que varios empleados lo observaban susurrando entre sí. Por favor, tome asiento, dijo Davis cerrando la puerta detrás de ellos. Alexander se sentó en la silla frente al escritorio y preguntó cuál parece ser el problema. Davis permaneció de pie con los brazos cruzados. Señor Peterson, ¿sabe que actualmente tiene aproximadamente 3.2 millones de pesos en préstamos pendientes con Prime Trust Bank? Alexander sintió como si alguien le hubiera vertido agua helada en la espalda. ¿Qué es eso? No tengo ningún préstamo con este banco. Nuestro sistema muestra 5 préstamos comerciales separados aprobados en los últimos 8 meses. Todos actualmente en mora. Davis giró su monitor para que Alexander pudiera ver la pantalla. El más reciente fue aprobado hace solo 3 semanas por 750,000 pesos. Debe haber algún error. Alexander dijo inclinándose hacia adelante para estudiar la pantalla. Nunca solicité ningún préstamo. La expresión de Davis se endureció. La documentación es bastante clara. Señor Peterson. Todos los préstamos fueron verificados adecuadamente con identificación y firmas que coinciden con nuestros registros. Quiero hablar con su supervisor. Alexander dijo con firmeza. Este es claramente un caso de robo de identidad o fraude. Soy la máxima autoridad en esta sucursal. Davis respondió con frialdad y franqueza. Señor Peterson, este parece ser un claro caso de fraude de préstamo de su parte. De mi parte. Alexander no podía creer lo que estaba oyendo. Se lo estoy diciendo. Nunca saqué estos préstamos.
Pero nuestros registros muestran que el dinero se dispersó en cuentas bajo su control con su firma en cada documento. Davis cogió su teléfono. Me temo que tendré que congelar todas sus cuentas inmediatamente en espera de una investigación. Una mujer con gafas de cristales oscuros entró en la habitación. Señor Peterson, ella empezó sin presentación. Intentar defraudar a una institución financiera por más de $3 millones es un delito federal que conlleva una posible sentencia de hasta 30 años de prisión. Alexander se puso de pie. Su paciencia se evaporó. Esto es absurdo. No estoy tratando de defraudar a nadie. Me están incriminando o ha habido un error masivo del sistema. Por favor, siéntese, señor, dijo Davis. Su voz, al elevarse, agitarse, solo empeorará las cosas. Por el rabillo del ojo, Alexander notó a 2 guardias de seguridad colocándose fuera de la oficina de cristal. Escuche atentamente, dijo Alexander bajando la voz. No soy quien cree que soy. Davis se burló. Si eso se está volviendo cada vez más claro, no me refiero a Alexander. Buscó su billetera con la intención de revelar su identificación real. Cuando Davis retrocedió, señor, mantenga sus manos donde pueda verlas. Davis gritó. Los guardias de seguridad irrumpieron por la puerta agarrando a Alexander por los brazos. Esto es indignante. Alexander protestó cuando los guardias le sujetaron los brazos tras la espalda. Estás cometiendo un terrible error. El único error fue tuyo, dijo el señor Peterson. Davis con frialdad. Necesito hacer una llamada. Alexander exigió una sola llamada y todo esto se aclarará. Tendrás mucho tiempo para hacer llamadas después de que procesemos el papeleo de congelación de cuentas, dijo la mujer sin levantar la vista de su computadora portátil. Escúchame, Alexander dijo desesperadamente. Soy Alexander Hayes, no Peterson. Soy el director ejecutivo de este banco. Davis se rió. Ahora, de escala a hacerse pasar por nuestro director ejecutivo. Esa es nueva. Revisa mi billetera. Mi identificación real está detrás de la falsa. Alexander luchó contra los guardias. Señor, debe irse ahora, dijo un guardia con firmeza, a menos que quiera que llamemos a la policía de inmediato. Alexander sintió una oleada de humillación cuando todos los empleados y clientes en el vestíbulo se giraron para mirar. Su propio personal, la gente que había contratado y ascendido, vio cómo lo expulsaban de su propio banco. Esto no ha terminado, dijo Alexander mientras los guardias lo empujaban por las puertas principales hacia la acera. Has cometido un grave error. Tus cuentas están congeladas. El señor Peterson. Davis lo llamó. Te sugiero que te comuniques. Un abogado. Antes de contactarnos de nuevo. Las puertas de cristal se cerraron tras él con firmeza. Alexander se quedó parado en la acera aturdido. En menos de 30 minutos había pasado de ser un respetado director ejecutivo a un acusado criminal. Mientras caminaba hacia su coche, la sorpresa dio paso a la determinación. Algo estaba terriblemente mal en su banco, algo mucho más allá de un mal servicio al cliente. La gente estaba aprobando millones en préstamos fraudulentos y de alguna manera su identidad falsa había sido atrapada en el fuego cruzado. Alexander sacó su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba a la única persona en la que podía confiar completamente. Melissa, dijo cuando su asistente respondió. Tenemos un problema grave. Encuéntrame en la oficina de seguridad en 30 minutos y no se lo digas a nadie más. Voy a venir hoy. Alexander caminaba por el suelo de su oficina privada, todavía vestido con su ropa de encubierto. La alfombra de felpa y el escritorio de caoba se sentían en desacuerdo con su apariencia actual y el turmoil en su mente. Todavía no puedo creer que te hayan echado. Melissa dijo, sus dedos volando por el teclado de su portátil. Construiste ese lugar desde cero. El disfraz funcionó demasiado bien. Alexander reemplazó. Mintió pasándose una mano por el pelo despeinado. Pero eso no es lo que me preocupa. Esos préstamos hacen 3,2 millones. No pueden ser una coincidencia. Melissa buscó. He accedido a los registros de tu cuenta de alias. Es peor de lo que pensabas. En realidad hay 7 préstamos, no 5. El total está más cerca de 4.1 millones de pesos. Alexander dejó de caminar. 7. ¿Cómo es posible? 2 fueron aprobados esta mañana después de que saliste de la sucursal. Ella giró la computadora portátil hacia el uno por 450,000 pesos y otro por 392,000 pesos. Ambos préstamos de desarrollo comercial para una empresa de construcción que no existe. Alexander se inclinó sobre su hombro estudiando la pantalla. Cada préstamo tenía su
Firma de alias perfectamente falsificada. La documentación apareció planes de negocios de verificación de ingresos impecables, incluso listados de garantías. Estos están hechos. Profesionalmente, murmuró. La firma es casi idéntica a como firmé al establecer la identidad de Peterson. Eso no es todo. Melissa continuó abriendo otra pantalla. Encontré algo mientras investigaba en los registros del sistema. Cuando configuramos tu identidad encubierta hace 3 semanas, alguien accedió a la cuenta en cuestión de horas. La han estado monitoreando desde que me estaban vigilando antes de que entrara la sangre de Alexander. Se heló. Pero ¿por qué tarjeta una cuenta nueva por millones en préstamos fraudulentos? No tiene sentido a menos que sabían quién eras en realidad, sugirió Melissa. Alexander negó con la cabeza. Solo tú y Sara sabían de esta operación. Luego tuvieron suerte o muy mala suerte. Según como lo mires. Melissa abrió otra pantalla. Mira estos patrones de transacción. Comparé tu caso con muestras aleatorias de nuestra base de datos de clientes en los últimos 6 meses. Al menos 243 clientes tienen actividad sospechosa en préstamos. Muéstrame los detalles. La mayoría son montos más pequeños. En un rango de 150 pesos a 150,000 pesos, nada que activa alertas en todo el sistema. Los préstamos se aprueban. El dinero desaparece a través de una serie de transferencias y los clientes se quedan con la deuda. Alexander se sintió enfermo. ¿Cuántos de estos clientes han presentado quejas? Solo 26 hasta ahora. La mayoría probablemente ni siquiera se han dado cuenta todavía. Los pagos de los préstamos están estructurados para comenzar después de 6 meses y las notificaciones van a direcciones de correo electrónico que no son las reales de los clientes. Así que para cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, el dinero ya se ha ido, terminó Melissa. Y aquí es donde se vuelve más inquietante cuando los clientes se quejan. Sus casos se envían a los mismos 3 gerentes en diferentes sucursales. Déjame adivinar. Martin Davis es uno de ellos. Melissa asintió y cada vez que un cliente impugna un préstamo su queja queda enterrada. El sistema muestra sus cuentas marcadas por posible actividad fraudulenta, pero la bandera de fraude apunta al cliente, no al préstamo. Alexander apretó los puños. Están culpando a las víctimas tal como lo hicieron conmigo hoy exactamente, y cuando miro quién autorizó estos préstamos es un elenco de 15 empleados en 12 sucursales, pero la aprobación final siempre viene de uno de los 5 oficiales de préstamos senior. Alexander sacó su teléfono seguro, no el registrado con su identidad Peterson, y comenzó a escribir rápidamente. Necesito verificar mis registros de acceso ejecutivo. Si esto está sucediendo a esta escala, alguien con permisos de sistema de alto nivel debe estar involucrado. Su pantalla llena de registros de actividad de la cuenta como CEO tenía visibilidad que incluso Melissa no pudo acceder. A lo que vio le hizo doler el estómago. Han estado usando mis credenciales ejecutivas para anular los protocolos de seguridad, dijo en voz baja. Alguien ha estado iniciando sesión con mis códigos de autorización para aprobar estos préstamos cuando alcanzan ciertos umbrales de riesgo. Eso es imposible. Melissa jadeó. Esos códigos cambian semanalmente y se envían solo a su dispositivo seguro, lo que significa que alguien hackeó mi canal seguro o no pudo terminar la idea, o alguien muy cercano a usted está involucrado. Melissa dijo suavemente. La mente de Alexander repasó las posibilidades. Su equipo ejecutivo estaba formado por 7 personas, todas cuidadosamente seleccionadas, todas de confianza implícita. La idea de que una de ellas pudiera estar orquestando este fraude era casi insoportable. Necesito ver si otros clientes fueron tratados como yo, y dijo, obligándose a sí mismo a centrarse en la evidencia en lugar de sus emociones. Quitar imágenes de seguridad de la sucursal. Quiero ver si Davis o los demás se han enfrentado a otros clientes. Mientras Melissa trabajaba, Alexander inició sesión en su portal bancario personal, el suyo real, no el alias. Lo que vio casi le para el corazón. Melissa dijo con voz tensa, revisa mis cuentas personales. Ella levantó la vista alarmada por su tono. ¿Qué es? Según esto tengo más de 12 millones de dólares en préstamos personales que nunca aprobé, casas de vacaciones en países que nunca he visitado, propiedades de inversión de las que nunca he oído hablar, incluso una compra de yate. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par cuando accedió a sus registros. La documentación parece perfecta. Tu firma, tu verificación de identidad, incluso tus patrones de transacciones personales coinciden. No solo están usando el acceso a mi sistema, están usando mi identidad como cobertura. Alexander se dio cuenta de
Que si alguien investigaba el fraude encontrarían pruebas que apuntaban directamente a mí. Es el escudo perfecto. Melissa estuvo de acuerdo. Quien cuestionaría los préstamos aprobados por el propio CEO y si algo sale mal. Yo asumo la culpa. Alexander terminó el CEO atrapado en un esquema de fraude masivo. El chivo expiatorio perfecto. Alexander sacó su calendario. Necesito reunirme con cada uno de mis ejecutivos individualmente, pero no aquí. No podemos arriesgarnos a avisar a quien esté involucrado. ¿Cuál es el plan? Primero documentamos todo, respaldamos toda la evidencia en servidores seguros no conectados a nuestra red principal, luego rastreamos cada dólar de estos préstamos fraudulentos. ¿Qué pasa con los clientes que ya han sido víctimas como los que Davis confrontó? La expresión de Alexander se oscureció. Empezamos por ahí. Necesito saber exactamente cuántas personas han sido acusadas de fraude cuando en realidad fueron víctimas. Su teléfono vibró con una notificación. Otro préstamo acababa de ser aprobado bajo su nombre, por 1.5 millones de pesos. Están volviéndose más audaces, dijo mostrando a Melissa la pantalla, lo que significa que no tenemos mucho tiempo antes de que todo esto explote. Melissa asintió con gravedad. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Los ojos de Alexander se entrecerraron con determinación. Seguimos el dinero. Cada préstamo fraudulento deja un rastro, y lo voy a seguir directo a la fuente sin importar a dónde nos lleve. 3 días habían pasado desde la humillante expulsión de Alexander de su propio banco. Ahora estaba sentado en una camioneta anodina estacionada al otro lado de la calle de la sucursal del centro de Prime Trust, rodeado de equipo de vigilancia a su lado. Melissa monitoreaba varias pantallas que mostraban diferentes ángulos del interior del banco. ¿Estás seguro de este enfoque?, preguntó mientras se ajustaba los auriculares. Podríamos simplemente llamar a los reguladores federales. Alexander negó con la cabeza, con los ojos fijos en el monitor central. Todavía no. Si traemos autoridades externas, ahora quien esté detrás de esto destruirá la evidencia y desaparecerá con el dinero. Necesitamos una prueba refutable. Primero, la operación de vigilancia había comenzado después de que descubrieran un patrón perturbador. Todos los martes y jueves, un grupo selecto de empleados se quedaba 2 horas después del cierre. Los registros oficiales mostraban que estaban realizando mantenimiento del sistema, pero la investigación más profunda de Alexander no reveló registros de mantenimiento reales. Ahí están, Melissa dijo señalando una pantalla que mostraba la entrada trasera del banco. 4 empleados ingresaron al edificio usando sus credenciales de seguridad. Alexander reconoció a Martin Davis entre ellos, junto con Jessica, la cajera que primero había marcado su cuenta, y otros 2 que identificó como Thomas Weber, un oficial de policía, y Vanessa Chin, la especialista en seguridad digital del banco. Extraña combinación de personal para el sistema. Mantenimiento. Alexander murmuró que vieron cómo el grupo se reunía en la sala de conferencias. Bajando las persianas, Alexander accedió a la cámara de seguridad de la sala, que debería haber estado inactiva fuera del horario laboral. Pero ahora operaba en un circuito separado que él personalmente había instalado. El audio está llegando, Melissa dijo entregándole un auricular. 17 nuevos objetivos esta semana. Davis estaba diciendo extendiendo papeles sobre la mesa. Chin validó su puntaje de crédito. Puntajes e historiales de cuenta. Todos los candidatos principales. ¿Alguna señal de alerta? Weber preguntó revisando los documentos. Ninguno. Chin respondió. Todos los clientes establecidos con excelente crédito y monitoreo mínimo de cuenta. La mayoría son clientes mayores que rara vez revisan sus portales en línea. Jessica parecía nerviosa después de lo que pasó con ese tipo. Peterson, ¿estamos seguros de que esto es seguro? Parecía bastante inflexible sobre su inocencia. Davis agitó la mano con desdén. La cuenta de Peterson está congelada para cuando consiga un abogado y luche contra las acusaciones de fraude. El dinero se habrá ido. Además, es un objetivo perfecto. Nueva cuenta, historial mínimo sin conexiones para investigar. Ni siquiera se dan cuenta de que apuntaron a mi alias Alexander. Susurró. ¿Qué pasa con las credenciales ejecutivas? Weber preguntó. Rallins se está poniendo nervioso por usarlas. Alexander 10 en la mención. Edward Rallins era su jefe oficial financiero y aparentemente parte de la conspiración. Rallins necesita calmarse, espetó. Bobby Sayes nunca revisa los registros de credenciales. El hombre está demasiado ocupado dando discursos sobre servicio al cliente para notar millones desapareciendo. Bajo su nariz la mandíbula de Alexander se tensó. Había promovido a Davis personalmente hace 3 años. Comencemos, dijo Hin.
Abriendo su computadora portátil identifiqué 23 cuentas para autorización esta noche divididas equitativamente entre los oficiales de préstamos habituales, cuentas de protocolo estándar transferidas a Offshore Holdings, luego a través de las compañías fantasma que terminan en el fondo de Singapur. El grupo comenzó su trabajo creando documentación de préstamo elaborada. Para clientes involuntarios, Alexander observó en silencio Fury cómo falsificaban firmas, falsificaban verificación de ingresos y eludían protocolos de seguridad usando códigos de acceso ejecutivos robados. Ya he visto suficiente, dijo después de 30 minutos. Volvamos a su oficina segura. Alexander caminaba de un lado a otro mientras Melissa recopilaba la evidencia. Rallins es la clave, dijo. Como director financiero tiene acceso a todos sistemas de préstamos, protocolos de seguridad, credenciales ejecutivas. Podría orquestar toda la operación, pero, ¿por qué? Melissa preguntó. Gana millones legítimamente. La codicia no es racional. Alexander respondió. Saque sus registros financieros. Si está involucrado debe haber un rastro de dinero. Horas después Melissa confirmó sus sospechas. Rallins tiene una red complicada de empresas fantasma que conducen a un fondo de capital privado en Singapur. El dinero robado se está lavando a través de inversiones comerciales en toda Asia. ¿Cuánto se han llevado hasta ahora? Conservadoramente más de 85 millones de pesos en los últimos 18 meses. Alexander se sintió enfermo y cada víctima es tratada como un criminal si se queja. El esquema perfecto. Melissa dijo que el banco acusa a los clientes de fraude. Los clientes son intimidados para que guarden silencio y el dinero desaparece. Alexander estudió el organigrama en su pared. Esta operación es demasiado sofisticada para solo unos pocos empleados corruptos. Necesitan protección de auditorías internas, controles de cumplimiento. Gestión de riesgos. ¿Crees que hay más evol? Estoy seguro de eso. Alexander tocó varios nombres en el gráfico. Rallins tiene aliados y puestos clave en toda la organización, gente en la que confiaba. Sacó su tableta segura y le mostró a Melissa una serie de transferencias. Mira estos patrones. Cada préstamo fraudulento se divide en cantidades más pequeñas transferidas a través de múltiples cuentas y eventualmente termina en uno de 7 destinos. Cada destino es una empresa fantasma con los mismos 3 propietarios beneficiarios. Déjame adivinar, uno es Rallins si los demás están enmascarados detrás de capas de corporación, entidades, pero estoy trabajando en desentrañarlas. Alexander trajo otra pantalla y esta es la parte más inquietante. Han estado usando mi cuenta personal real de COU, como una estación de retención temporal para algunas transferencias. Melissa, jadeo, te están preparando para que cargues con la culpa. Exactamente. Si los investigadores alguna vez rastrearan el dinero que pasa por mis cuentas, yo sería el principal sospechoso. La expresión de Alexander se endureció. Me están usando como su escudo y chivo expiatorio simultáneamente. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Alexander sacó un mapa que muestra todas las sucursales principales de Trust. Necesitamos identificar a todos los empleados involucrados en esta red. Luego seguimos cada dólar de la víctima a destino final. Eso podría llevar semanas. No tenemos semanas. Alexander abrió su calendario. El próximo viernes es el informe ejecutivo trimestral. Reunión difícil. Todos los líderes superiores estarán presentes, incluyendo a Rins y sus aliados. ¿Estás planeando algo? Alexander asintió con gravedad. Voy a poner una trampa, pero primero necesito entender exactamente qué tan profunda es esta conspiración. Sacó un formulario de solicitud para un préstamo comercial. Es hora de que Alexander Peterson solicite otro préstamo. ¿Vas a volver de incógnito después de lo que pasó la última vez? No, en persona. Voy a solicitar en línea. Alexander comenzó a llenar el formulario. Veamos qué pasa cuando un estafador conocido solicita más dinero y si lo aprueban. Los ojos de Alexander se entrecerraron. Entonces tendremos prueba de su operación y una forma perfecta de rastrear exactamente cómo mueven el dinero. Creen que están cazando clientes vulnerables, pero han elegido el objetivo equivocado. Envió la solicitud con un clic decisivo. Esta vez los cazaré. Felicitaciones, señor Peterson, su solicitud de préstamo ha sido aprobada. Alexander miró fijamente el correo electrónico en su pantalla. Una mezcla de satisfacción y disgusto lo invadió. Solo 3 días después de enviar su solicitud, la cuenta supuestamente congelada de Alexander Peterson había sido aprobada para un préstamo comercial de 650,000 pesos para una empresa constructora inexistente. Mordieron el anzuelo, le dijo a Melissa, que estaba detrás de él en su oficina en casa. Ni siquiera cuestionaron por qué un conocido estafador estaba solicitando más dinero porque no planeaban examinarlo. Melissa respondió.
Que planeaban robarlo. Alexander asintió con gravedad y rastrearemos cada centavo. La trampa había sido meticulosamente colocada, trabajando con un experto en seguridad cibernética de confianza, uno que no era empleado de Prime Trust. Alexander había establecido un monitoreo sofisticado en la cuenta de Peterson. Cualquier transacción, cualquier acceso, incluso cualquier visualización de la información de la cuenta, activaría alertas inmediatas. El dinero se registra en su cuenta mañana por la mañana, dijo Melissa, revisando su tableta. Luego vemos a dónde va. No solo miramos. Alexander corrigió. Seguimos. A la mañana siguiente llegamos con tensa anticipación a las 9:17 de la mañana. El monto del préstamo apareció en la cuenta de Peterson. Alexander y Melissa se apiñan sobre sus monitores observando en tiempo real cómo alguien accedía a la cuenta de forma remota. Ese es el código de acceso de Chen. Melissa dijo que está iniciando transferencias. Vieron cómo los fondos se dividían en 3 porciones desiguales y se enviaban a diferentes cuentas dentro de Prime Trust desde allí. Transferencias secundarias inmediatamente provocó mover el dinero a bancos externos. Están trabajando rápido. Alexander notó que deben saber que los retrasos en el procesamiento del fin de semana cubrirán sus huellas al mediodía. Todo el dinero había salido de Prime Trust Systems, disperso en 12 cuentas diferentes en 8 instituciones financieras diferentes. Hora de la fase 2, dijo Alexander, tomando su teléfono. En cuestión de horas, habían enviado investigadores privados de confianza para monitorear a los sospechosos clave. Alexander también había implementado el elemento más crucial de su plan, una reunión con Edward Rawlins, su director financiero, y el presunto autor intelectual. La reunión tuvo lugar en un restaurante tranquilo al otro lado de la ciudad. Lejos de las instalaciones de Prime Trust, Alexander llegó temprano, seleccionó una mesa en la esquina y activó el dispositivo de grabación oculto en su reloj. Rawlins llegó 15 minutos tarde, su habitual comportamiento seguro un poco tenso. Alex, esto es inusual. Normalmente no hacemos reuniones individuales fuera de la oficina. Necesitaba privacidad, respondió Alexander estudiando a su director financiero de cerca. El hombre había estado con él durante 7 años, ayudando a convertir Prime Trust en una potencia regional. La traición afectó profundamente. He estado revisando algunas transacciones preocupantes. Rawlins mantuvo la compostura, pero Alexander notó una ligera tensión alrededor de sus ojos. Oh, cualquier cosa de la que debería preocuparme potencialmente. Alexander deslizó una carpeta al otro lado de la mesa. Descubrí actividad inusual en nuestras aprobaciones de préstamos. Varios clientes con préstamos cuestionables que afirman no haber solicitado. Rawlins abrió la carpeta con indiferencia, pero su dedo golpeó nerviosamente la mesa. El fraude de clientes de hecho ocurre todo el tiempo. Alex, piden préstamos y luego alegan ignorancia cuando no pueden pagar. Eso es lo que pensé inicialmente. Alexander estuvo de acuerdo, observando a Rawlins con atención, pero luego encontré algo extraño. Mis credenciales ejecutivas se usaron para anular los protocolos de seguridad en estos préstamos. Rawlins se puso rígido casi imperceptiblemente. Sus credenciales, eso es preocupante. ¿Podrían verse comprometidos sus sistemas? Alguien necesitaría acceso de nivel extremadamente alto para usar mis códigos de autorización. Alexander se inclinó hacia adelante. Solo 6 personas en toda la organización tienen ese tipo de autorización. Debería iniciar una auditoría de seguridad de inmediato. Rawlins sugirió cerrar la carpeta sin examinar su contenido demasiado de cerca. Puedo tener un equipo reunido para el lunes. Ya comencé mi propia investigación. Alexander respondió. De hecho, he estado rastreando algunos movimientos de dinero muy interesantes. Fondos que pasaron por una serie de cuentas antes de aterrizar en Singapur. El color se desvanece ligeramente del rostro de Ren. Singapur parece muy específico. Lo es. La voz de Alexander se endureció. Al igual que el hecho de que haya visitado Singapur 4 veces el año pasado. A pesar de que no hay asuntos bancarios personales en inversiones, Rawlins respondió con voz tensa, ¿hay algún punto en esto? Alex, tengo planes para cenar con Nessin, quizás o con Martin Davis.
Alexander observó con satisfacción cómo los ojos de Rollin se abrían ligeramente. Sí, sé sobre tus pequeñas reuniones fuera de horario. Sé sobre la red de fraude que has construido usando mi banco, mi reputación y la confianza de mis clientes. La expresión de Rollin cambió de sorpresa a frialdad calculadora. No puedes probar nada. En realidad puedo. Alexander replicó. Sé sobre la cuenta de Peterson, la que atacaste hace 3 días, la que fue aprobada para un préstamo fraudulento ayer, cuyos fondos se están transfiriendo actualmente a través de tu red de lavado. Estás haciendo acusaciones serias basadas en nada. Rawlins se levantó bruscamente. Esta conversación terminó. Siéntate, Edward. Alexander ordenó a menos que quieras que llame a los agentes del FBI que esperan afuera. Rawlins hizo una pausa y luego se hundió lentamente en su silla. ¿Qué quieres? La verdad. ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Cuánto has robado? Una mirada calculadora. La cara de Rollin se cruzó. ¿Realmente no entiendes con qué estás tratando? ¿No es solo cuestión de dinero? Alex, se trata de poder. ¿Quién lo tiene? Lo guarda y quien es lo suficientemente inteligente para tomarlo responde mi pregunta. Rawlins se inclinó hacia adelante. 28 empleados en 14 sucursales, más de 100 millones de pesos procesados, y nadie sospechó nada hasta que decidiste jugar al detective. ¿Por qué Alexander presionó? Ya eres millonario, tenías bonificaciones de opciones sobre acciones, un legado porque podía. Rawlins se burló. Construiste este banco perfecto centrado en el cliente con todas estas elegantes pautas éticas mientras ignorabas el potencial real que el sistema estaba pidiendo a gritos ser explotado. Alexander sintió una fría decepción. Y mis cuentas personales, las transferencias que me implicarían si se descubrieran. Una sonrisa se extendió por el rostro de Rawlins. Póliza de seguro si algo saliera mal. Todas las pruebas te apuntarían a ti, la junta te destituiría y adivina quién es el siguiente en la fila para CEO. Yo sería el héroe que descubrió el fraude y tú serías el villano que lo orquestó. Alexander se puso de pie lentamente. Has cometido un error crítico, Edward. ¿Y qué es eso? Me subestimaste. Alexander metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono mostrándole a Rawlins una pantalla de seguimiento en vivo. Ahora mismo tengo equipo siguiendo cada dólar del préstamo Peterson de ayer. Tengo un video de tus reuniones fuera de horario, tengo registros de cada no autorizado uso de mis credenciales. La fachada de confianza de Rollin se quebró. ¿Estás fanfarroneando? ¿Soy yo? Alexander señaló la entrada del restaurante donde Melissa estaba con 2 hombres trajeados. Esos no son agentes del FBI, son reguladores bancarios federales y están muy interesados en lo que he descubierto. Rawlins se abalanzó sobre su teléfono, pero Alexander fue más rápido agarrándole la muñeca. Es demasiado tarde para advertencias. Tus co-conspiradores están siendo monitoreados mientras hablamos. No entiendes, Rawlins. Si SEO esto es más grande de lo que crees. Tengo socios, gente poderosa que no dejará que esto pase. ¿Te refieres a James Biddeford? Alexander preguntó, nombrando al tercer mayor accionista del banco. La expresión atónita de Rollin confirmó sus sospechas. Sí. Yo también sé de él. Sus cuentas en el extranjero recibieron casi el 40% de los fondos robados. Los hombros de Rollin se desplomaron en la derrota. ¿Qué pasa ahora? La voz de Alexander era fría, con furia controlada. Ahora me vas a decir todo, cada nombre, cada cuenta, cada detalle. Entonces vas a enfrentar las consecuencias de traicionar todo lo que representa nuestro banco. Mientras los reguladores se acercaban a su mesa, Alexander vio a Rawlins llegar astuto por su teléfono. La traición final, intentando advertir a sus co-conspiradores. Incluso ahora no. Alexander advirtió, pero era demasiado tarde. Rawlins había enviado un mensaje precompuesto con una sola palabra: compromiso. Alexander se encontró con los ojos de Melissa al otro lado de la habitación y asintió bruscamente. La cuenta regresiva había comenzado. Tenían minutos, quizás segundos, antes de que Rawlins Network comenzara a destruir evidencia y huir con todo el dinero que pudieran. Salvage de Trap había funcionado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Bloqueo del sistema iniciado. Las palabras aparecieron en la tableta de Alexander mientras corría a través de las puertas principales de la sede de Prime Trust, flanqueado por personal de seguridad que él personalmente investigó. La voz de Melissa llegó a través de su auricular. Tranquilo pero urgente. La alerta de Rawlins se activó. Exactamente lo que esperábamos. Varios empleados están intentando acceder al sistema y eliminar registros de transacciones. Varios ya han comenzado a transferir fondos de cuentas de retención. ¿Cómo está el bloqueo de retención?
Preguntó Alexander pasando su placa en el ascensor ejecutivo completo. Nadie puede acceder a sistemas críticos o transferir fondos, están efectivamente atrapados en el equivalente digital de una bóveda de banco. Alexander se había preparado para este momento meticulosamente en el momento en que Rawlins envió su advertencia. Protocolo oculto activado. Congelando todos los sistemas en la red del banco. Solo 3 personas podían anularlo: Alexander mismo, el jefe de la Comisión Federal Bancaria y un experto confiable en seguridad cibernética. Monitoreando remotamente, las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, revelando una escena de caos controlado. Varios ejecutivos estaban parados en el pasillo luciendo confundidos y preocupados. Otros estaban trabajando frenéticamente. Teléfonos en la sala de conferencias de pared de vidrio. Alexander vio a Martin Davis discutiendo acaloradamente con Vanessa Chin. Señor, un oficial de seguridad se acercó a Alexander. Hemos asegurado el edificio. Como se solicitó, todos los sospechosos identificados están siendo monitoreados. Ninguno ha abandonado las instalaciones. Excelente. Alexander se enderezó la corbata para esta confrontación. Había abandonado su disfraz encubierto a favor de un traje impecablemente a medida. Hoy no era solo Alexander Hayes, era el director ejecutivo de Prime Trust. A punto de reclamar su banco de los criminales, se dirigió directamente a la sala de conferencias y abrió la puerta. La acalorada conversación adentro murió instantáneamente. El señor Hayes, dijo Davis, recuperándose rápidamente. ¿Ha habido algún tipo de falla del sistema? Chen solo estaba intentando eliminar evidencia de su operación de fraude. Alexander terminó. Sí. La sangre se drenó de la cara de Davis. Los dedos de Chen se congeló sobre el teclado de su computadora portátil. No entiendo, dijo con cuidado. Alexander colocó su tableta en la mesa de conferencias, girándola para mostrar un registro en tiempo real de los intentos de acceso al sistema en los últimos 7 minutos. Ha intentado eliminar 843 registros de transacciones e intentó anular los protocolos de seguridad utilizando mis credenciales robadas. 2 oficiales de seguridad entraron en la habitación detrás de Alexander. Señorita Chin, señor Davis, está detenido en espera de cargos formales. Entregue sus dispositivos y tarjetas de acceso. Esto es absurdo. Davis protestó. No puede, en realidad puedo. Alexander lo interrumpió. Los reguladores bancarios federales están ejecutando órdenes de registro en 12 sucursales simultáneamente. Se están desarrollando escenas similares en toda nuestra red. Se inclinó hacia adelante colocando ambas manos sobre la mesa de conferencias. Lo sé todo. Los préstamos fraudulentos, los congelamientos forzados de cuentas, la red de lavado de dinero, las cuentas en el extranjero, y lo más importante, sé sobre cada empleado involucrado, desde los cajeros hasta los ejecutivos. La compostura de Chen se rompió. Rawlins prometió que estábamos protegidos. Rawlins se encuentra actualmente bajo custodia federal. Alexander respondió al igual que James Bickford. La puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo y Melissa entró. Señor, tenemos confirmación. Se han bloqueado los 14 intentos de transferencia. La evidencia está segura. Alexander asintió y luego se dirigió a la creciente. Una multitud de ejecutivos y gerentes se reunieron fuera de las paredes de cristal. Presionó un botón que activaba el sistema de anuncios de todo el edificio. Esto es genial. Alexander Hayes Prime Trust está siendo investigado actualmente por una importante operación de fraude orquestada por ciertos empleados y ejecutivos. Si es inocente, continúe con su trabajo normalmente. Los agentes federales realizarán entrevistas durante todo el día. Hizo una pausa y estableció contacto visual con varios gerentes pálidos fuera del cristal. Sin embargo, si ha participado en la creación de préstamos fraudulentos, falsificación de documentos de clientes o procesamiento de transferencias no autorizadas, le sugiero encarecidamente que coopere de inmediato. Aquellos que se presenten voluntariamente recibirán una consideración de contraparte. Aquellos que se resistan enfrentarán todo el alcance del procesamiento federal. Como si estuvieran en Q, los ascensores se abrieron en ambos extremos del piso, revelando equipos de agentes federales y reguladores bancarios. El pánico estalló entre ciertos ejecutivos.
Dos agentes se acercaron de inmediato con las cabezas inclinadas en señal de rendición. Otros se retiraron a las oficinas frenéticamente haciendo llamadas o escribiendo en computadoras que ya no estaban conectadas a sistemas críticos. Señor, un agente federal se acercó a Alexander. Hemos asegurado la evidencia principal. Las estimaciones iniciales sugieren que la red de fraude tocó más de 1.200 cuentas de clientes con pérdidas que superan los 120 millones de pesos. La mandíbula de Alexander se tensó cada número. Representó a clientes, personas reales que confiaron su dinero y seguridad financiera a su banco. ¿Qué pasa con las cuentas en el extranjero? Le preguntó a Melissa Frohsen. Ella confirmó que atrapamos la mayoría de las transacciones a mitad del proceso. Aproximadamente el 87% de los fondos deberían ser recuperables. Alexander volvió su atención a Chin y Davis, quienes ahora estaban sentados en silencio mientras los agentes catalogaban sus dispositivos. ¿Por qué les preguntó por qué traicionar a sus clientes, sus colegas, su profesión? Davis miró al suelo. Chin sostuvo su mirada desafiante. Fue genial, dijo. El sistema perfecto. Los clientes nunca supieron que tenían préstamos hasta meses después. Cuando se quejaron, los etiquetamos como estafadores. El dinero se movió a través de tantos canales que se volvió irrastreable y cada aprobación tenía su firma digital, sus códigos de autorización. Habría funcionado, agregó Davis con amargura, si no hubiera jugado al cliente. Alexander sintió un escalofrío, su decisión espontánea de probar el servicio al cliente había descubierto una empresa criminal que de otro modo podría haber continuado durante años. La lista, Miss Chin. Alexander exigió que todos los empleados involucrados, todos los clientes afectados, está encriptado, luego desencriptado. Alexander respondió con frialdad o enfrentará cargos adicionales por obstrucción. Chin dudó y luego suspiró. Dictó una frase pasada a un agente que la escribió en su computadora portátil segura. Las pantallas alrededor de la sala de conferencias se iluminó con nombres, cuentas y registros de transacciones. La anatomía completa de la red fraudulenta quedó al descubierto. Alexander reconoció rostros en toda la organización, incluidas personas que él personalmente contrató y orientó. Dios mío, Alisa susurró. Jonathan Hill está en esta lista. Ha estado con nosotros desde el principio. Alexander sintió el peso de cada traición personalmente. Estos no eran solo empleados, eran personas en las que confió el trabajo de su vida. La puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo. Un agente federal de alto rango entró con un documento. Señor Hayes, hemos confirmado su cuenta. La evidencia muestra claramente que lo estaban preparando como la persona caída. Estos documentos indican que Rallins y Bitford planeaban exponer el esquema el próximo trimestre con toda la evidencia que lo apunta a usted como el autor intelectual. Alexander asintió con gravedad y la Junta no habría tenido más remedio que eliminarme con Rallins como el sucesor natural. Melissa agregó. Alexander cuadró los hombros y se dirigió a los agentes federales. Quiero que todos los clientes afectados sean identificados para el final del día mañana por la mañana. Comenzaremos a compensarlos sin importar cuánto tiempo lleve o cuánto cueste. Se giró para encarar a los ejecutivos restantes, aquellos que no estaban implicados en el esquema que observaban desde más allá del cristal. La confianza principal se fundó en la confianza. Les dijo firmemente que hoy reconstruimos eso. Fundación cliente por cliente, dólar por dólar. Aquellos que traicionaron esa confianza, justicia. Aquellos que la mantuvieron me ayudarán a restaurar nuestros bancos. Integridad. El mensaje era claro, los criminales habían sido expuestos, pero la lucha de Alexander Hay para recuperar su banco apenas había comenzado. 6 semanas habían pasado desde que se expuso el fraude. La red en Prime Trust. Alexander Hayes estaba de pie a la cabeza de la amplia sala de juntas examinando los rostros a su alrededor. Algunos familiares, muchos conocían la reunión trimestral de la Junta, había atraído a todas las partes interesadas principales y la tensión en la sala era palpable. Antes de comenzar, Alexander dijo que su voz se escuchaba por toda la sala. Quiero reconocer lo que todos hemos pasado. Prime Trust experimentó la mayor crisis en nuestra historia, 28 empleados incluidos 3
Ejecutivos participaron en una actividad criminal que dañó a 1.243 clientes y amenazó nuestra propia existencia. Murmullos ondularon. Entre los asistentes el escándalo había sido noticia nacional durante semanas, pero hoy no se trata de detenerse en la traición. Alexander continuó: hoy se trata de justicia, rendición de cuentas y reconstrucción, asintió a Melissa, quien activó la pantalla principal. Aparecieron imágenes de Edward Rawlins, James Biddeford y otros conspiradores clave siendo llevados a un tribunal federal. Todos los perpetradores principales se han acusado a 16 personas, que ya han aceptado acuerdos de culpabilidad a cambio de testimonio. El resto, incluidos Serre y Biddeford, se enfrentarán a juicio el mes próximo. Los fiscales federales estiman sentencias que van desde los 5 a los 25 años. Alexander hizo clic en la siguiente diapositiva que muestra un resumen financiero detallado. Lo más importante es que hemos recuperado el 93% de los fondos robados. Cada cliente afectado ha sido reembolsado en su totalidad con una compensación adicional por su angustia. Ningún cliente ha perdido un solo dólar debido a este fraude. Los gestos de aprobación se extendieron por la sala. Alexander había insistido en la restitución inmediata incluso antes de la recuperación total del dinero robado. Se extrajo de las reservas de los bancos para compensar a los clientes. Ahora, en cuanto a la responsabilidad interna, Alexander dijo que su tono se endureció. Más allá de los acusados penalmente, identificamos a 7 ejecutivos y gerentes que fallaron en sus responsabilidades de supervisión sin estar directamente involucrados en el fraude. Su negligencia permitió que floreciera. Se giró para mirar hacia donde estaban sentados estos individuos. Sus expresiones eran tensas. Gerard Thompson, Linda Mears, Paul Donovan, Samantha Wells, Richard Klein, Walter Jenkins y Diana Ford. Por la presente, se les destituye de sus puestos en Prime Trust con efecto inmediato. Los jadeos resonaron en la sala de juntas. Varias de estas personas habían estado con el banco por más de una década. Mi decisión es definitiva. Alexander afirmó firmemente que Prime Trust ya no puede emplear líderes que hagan la vista gorda ante actividades sospechosas por el bien de las ganancias a corto plazo o la seguridad de conveniencia personal. El personal apareció en las puertas listo para escoltar a los ejecutivos despedidos fuera del edificio. Alexander había planeado este momento cuidadosamente. Su acceso ya había sido revocado. Sus oficinas llenas por un equipo discreto. Mientras salían en silencio atónito, Alexander pasó a la siguiente fase de su presentación. Ahora, para la reconstrucción, su voz se suavizó un poco. Me gustaría presentar algunas caras nuevas a nuestro equipo de liderazgo. Las puertas se abrieron de nuevo y entraron 5 personas de diferentes géneros, edades y orígenes. Janet Williams, anteriormente nuestra directora de evaluación de riesgos, será nuestro nuevo director financiero. Michael Chin, quien fue el primero en señalar patrones de transacciones inusuales el año pasado, pero fue ignorado por sus superiores, se convierte en nuestro director de riesgos. Alexander presentó a cada nuevo ejecutivo, destacando su integridad y compromiso con la banca ética. Varios habían expresado previamente su preocupación por las prácticas en el banco, solo para ser marginados por el liderazgo corrupto. Pero nuestro cambio más importante está en el personal. Alexander continuó, es estructural. Reveló el nuevo marco de seguridad y cumplimiento de Prime Trust, un sistema con una transparencia sin precedentes y múltiples capas de verificación independientes. Cada transacción importante ahora requerirá la aprobación de departamentos separados con alertas automáticas para cualquier desviación de patrón. Lo más significativo es que Alexander anunció que estamos implementando el programa de defensor del cliente. La pantalla mostró detalles de un enfoque revolucionario para la seguridad bancaria bajo el nuevo sistema. Las transacciones seleccionadas al azar se verificarán directamente con los clientes a través de múltiples canales. Además, los clientes obtendrán acceso a herramientas de auditoría simplificadas para monitorear sus cuentas. La confianza no es algo que reclamas, es algo que te ganas.
dijo Alexander, y vamos a recuperarlo un cliente a la vez. La siguiente sección de la reunión se centró en los clientes que habían sido acusados falsamente de fraude, personas como el propio alias de Alexander que habían sido humilladas y amenazadas cuando intentaron denunciar actividades no autorizadas. Cada persona que fue acusada injustamente ha recibido una disculpa personal de mi parte. Alexander dijo que hemos limpiado sus registros de crédito, los compensamos por su angustia y les ofrecimos algunas exenciones de por vida en nuestros servicios. Hizo una pausa para dejar que la magnitud del compromiso del banco se asimile, pero quizás el resultado más satisfactorio ha sido identificar a los héroes en nuestra organización. Alexander hizo un gesto hacia un grupo de empleados sentados juntos. Estas 12 personas intentaron denunciar actividades sospechosas. En los últimos 2 años fueron silenciados, marginados o amenazados con el despido por el liderazgo corrupto. Hoy recibieron un reconocimiento formal, compensación por su postura ética y promociones que reflejan su integridad. Los aplausos estallaron cuando Alexander presentó a cada denunciante una adaptación. Estas fueron las personas que habían tratado de proteger a los clientes del banco, a menudo con riesgo personal. El punto final. Alexander dijo que cuando los aplausos se desvanecieron es personal. Respiró hondo, consideró renunciar como CEO. Pasó bajo mi supervisión. Los conspiradores usaron mis credenciales, mi autoridad y la confianza que construí para cometer sus crímenes. Murmullos de preocupación llenaron la sala. Sin embargo, él continuó: la Junta me pidió que me quedara y después de una cuidadosa consideración acepté, no por orgullo o ambición, sino porque creo que estoy en una posición única para liderar nuestros esfuerzos de reconstrucción. Sé exactamente que salió mal y estoy comprometido a asegurar que nunca vuelva a suceder. Alexander miró alrededor de la sala, encontrando las miradas de los accionistas, miembros de la Junta y empleados. La banca no se trata solo de dinero, se trata de confianza. Millones de personas confían en su seguridad financiera. Para nosotros esa responsabilidad sagrada fue traicionada por unos pocos, pero ahora será honrada por muchos. Cerró su presentación con una diapositiva que mostraba el nuevo lema corporativo de Prime Trust: integridad primero, los clientes siempre. La conspiración se desmantela. Las víctimas son compensadas, los corruptos se han enfrentado justicia. Ahora reconstruimos más fuertes, más transparentes e inflexiblemente éticos. Mientras la reunión concluía y la gente salía, Alexander permaneció en la ventana de la sala de juntas mirando la ciudad. Las últimas 6 semanas habían sido las más desafiantes de su carrera, pero extrañamente satisfactorias. Al enfrentar la corrupción de frente, él redescubrió el propósito que lo impulsó a construir la confianza principal. A veces reflexionaba: había que perderlo todo para recordar lo que realmente importa.